solamente estamos dando un poco de pormenor de lo que viene, pero la Biblia nos menciona en este pasaje, de propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, dos tipos de bautismo. Menciona el otro bautismo, un bautismo en el Espíritu, un nacimiento en el Espíritu. Entonces, dejando de lado un poquito la explicación para retomarla después sobre el bautismo en agua, sobre el nacimiento en agua o renacimiento en agua, vamos a comentar un poco sobre el otro bautismo o renacimiento al que refiere Jesús, el bautismo o renacimiento en el Espíritu. Le explica Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo se preguntaba: ¿cómo es posible que pudiera un hombre siendo viejo volver a nacer? Y Jesús le comenta que lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es espiritual? Porque aquí Jesús nos está hablando de un nuevo nacimiento, pero con un enfoque espiritual. Debemos de saber primeramente qué es lo que nos refiere la palabra espiritual. A diferencia de la carne, Jesús hace esta diferenciación entre la carne y el espíritu, haciéndole notar a Nicodemo que hay cosas tangibles y hay cosas intangibles, cosas que se pueden tocar, cosas que no se pueden tocar, cosas que se pueden ver a simple vista y cosas que no se pueden ver a simple vista. Y la palabra espiritual no es privativa o exclusiva de una enseñanza teológica o como comúnmente lo tenemos arraigado en nuestra mente religiosa. Ya en los anteriores programas estuvimos hablando sobre lo que es la religión. La religión es un conjunto de normas, de reglas que rigen a un sector o a un grupo de individuos para lograr un fin común, manteniendo sus intereses sin desviaciones, para lo cual se siguen todos estos tipos de lineamientos, normas de conducta, estilos de vida y reglas. Eso es una religión. Una religión puede ser teológica o no teológica. O sea, una religión puede ser encaminada al estudio y al acercamiento a una deidad o a un Dios, o estar exento de participar en la enseñanza que nos dirija hacia el conocimiento de tal Dios. En las religiones cristianas, nosotros nos basamos en un estilo de conducta, un tipo de vida regido por normas inspiradas según cada grupo religioso determinante en cierta doctrina. Entiéndase por doctrina una enseñanza. Y lo que nos une a todos los cristianos, independientemente de la corriente o denominación religiosa o grupo religioso sectario, es un lineamiento que es conocido como la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entiéndase como Sagradas Escrituras del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, el libro que conocemos como la Santa Biblia, que contiene 62 apartados o 62 libros escritos por personas diferentes, en épocas diferentes, en regiones geográficas diferentes, formando todo este compendio, lo que conocemos como la cultura del reino de los cielos. Y así vamos un poquito, poco a poco, caminando, discerniendo, meditando, comprendiendo cómo es nuestro proceder en nuestro nuevo nacimiento, cómo nos regimos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, mediante la palabra de Dios contenida en la Biblia, que son nuestras Sagradas Escrituras. El común denominador para todos los grupos cristianos es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Si una asociación religiosa o un grupo religioso
se inspira directamente y respeta la enseñanza o doctrina que nos mantiene unidos por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, entonces somos hermanos. Llámese pentecostés, llámese bautistas, llámese presbiterianos, llámese sui generis forma. Si mantenemos este principio y nos apegamos a la doctrina que viene totalmente explícita en la palabra de Dios, somos cristianos. Cualquier grupo religioso que no contenga en su declaración de fe la inspiración de las Sagradas Escrituras como punto básico de partida, entonces no puede ser considerado cristiano. El libro de Hechos, capítulo 2, nos dice una característica que debemos de tener todas las iglesias, y esto es que la iglesia primitiva nos marca ahí, nos dice, nos informa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cualquier grupo religioso que tenga como base la doctrina apostólica es cristiano, es parte de la iglesia de Cristo. Tal vez habrá segmentos o sectores religiosos que utilicen la Biblia como material de estudio, pero que no tengan esta premisa de que toda doctrina inspirada en las Escrituras, que no sea algo añadido, que no sea algo que el hombre haya establecido, sino que lo que el hombre haga sea lo que estableció Dios desde un principio. El mismo Jesús, cuando hablaba, no se adjudicaba el crédito a él, sino que cada palabra o cada mensaje que él exclamaba al público, siempre hacía la aclaración: escrito está. Él tuvo como base también la palabra de Dios, y todo eso debemos de tenerlo siempre presente para evitar confusiones, para evitar desviaciones. Hay ciertas doctrinas esenciales que nos hacen cristianos, habrá otras doctrinas no esenciales que nos siguen haciendo cristianos. Las doctrinas esenciales, la inspiración de las Sagradas Escrituras, Dios Todopoderoso, el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, entre otras, que están dictaminadas desde el principio, que eran las bases que seguían los apóstoles en su discipulado. Y hay otras doctrinas no esenciales, privativos de cada grupo o sector religioso, que algunos hablan en lenguas, otros no, eso no es esencial para la salvación, que unos utilizan instrumentos musicales, otros no, que unos utilizan velo, las mujeres, otros no, pues eso ya depende de cada sentir en cada grupo religioso, y eso forma parte de su conducta de vida, pero seguimos siendo hermanos mientras tengamos la base doctrinal de la inspiración de las Sagradas Escrituras y no caigamos en la perversión del mensaje, sino que nos ajustemos totalmente a lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué esta aclaración? Porque vamos a hablar sobre un tema que pueda causar polémica entre los diferentes grupos religiosos, como es el bautismo en agua y el llamado bautismo en espíritu, que a lo que Jesús se refería era el nuevo nacimiento en agua y nuevo nacimiento en espíritu. Y la palabra espiritual, entiéndase, la palabra espíritu, por ejemplo, si estudiamos sus raíces etimológicas, en griego es neuma. La palabra neuma significa aire o viento o inspiración. Y cabe hacer notar que cuando Jehová creó al hombre, lo formó del barro de la tierra, le dio forma, sopló aliento de vida en él. Eso solamente como referencia. Dio su espíritu, le inyectó su espíritu a esa forma y le dio vida, y lo hizo mediante un soplido. Y la palabra neuma en griego significa aire o viento.
Es muy importante conocer el significado de las palabras, sus raíces etimológicas, sus sinónimos, su contexto cultural. Por ejemplo, la palabra neuma, a mí me viene a la mente la palabra neumático. Un neumático es una llanta, pero esta llanta, y una llanta es una rueda. Pero a diferencia de la simple rueda, una llanta mantiene el equilibrio de un automóvil o de un artefacto, aún con su forma circular. Se diferencia la rueda de la llanta porque una rueda puede ser cualquier círculo, cualquier objeto circular es una rueda, más una llanta está soportando un peso y sirve para una función en conjunción con otros artefactos similares a él, válgase la aclaración, otras llantas. Pero un neumático no nada más es una llanta, es una llanta que está inflada de aire. Mibsar, yo creo que a lo mejor nos puede explicar más esto. ¿Estoy en lo correcto, Mibsar? Es correcto. Entonces, se llama neumático precisamente porque está lleno de aire. Y si estudiamos las características del aire, vemos que es intangible. Se lo explica Jesús a Nicodemo diciéndole, pues el viento viene de un lado a otro, no sabemos de dónde viene ni dónde va, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero pues sabemos que está ahí, sabemos que existe. Así son las cosas del Espíritu. Jesús le está explicando a Nicodemo qué es un espíritu, qué es algo espiritual. Y Nicodemo sigue preguntando y Jesús le aclara, pero es que tú siendo doctor de la ley, maestro del pueblo judío, ¿cómo es posible que me preguntes esto? ¿Cómo si no entiendes las cosas materiales, me vas a entender las celestiales? Y ahí está haciendo una diferenciación entre el mundo material y el mundo celestial. Jesús le hace hincapié, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está haciendo una gran diferencia Jesús entre lo material y lo espiritual, pero haciéndole entender de esta manera a Nicodemo qué es lo espiritual. Nicodemo era una persona muy preparada, pero todo lo veía con sus ojos, y Jesús le estaba diciendo que tenía que verlo con los ojos de una nueva criatura, de una criatura celestial, de una criatura espiritual. Culturalmente, lo espiritual atañe a todo aquello que son características de un objeto o de una persona, pero no tiene atributo físico material. Entonces entendemos por espiritual las características de algo. Un espíritu es un ser, una persona que tiene ciertas características. Lo único que no tiene es un cuerpo físico. Entonces, nuestro cuerpo de carne es físico. Se puede tocar, se puede ver, puede sufrir malformaciones debido a la interacción con el medio ambiente, pero hay otra cuestión u otro aspecto que Jesús le quiere hacer ver a Nicodemo, diferente al físico, porque la pregunta de Nicodemo seguía insistiendo en ¿cómo puede ser posible que yo vuelva a nacer de nuevo? Si ya estoy viejo, no puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo, es que no necesitas físicamente nacer de nuevo, sino que lo que necesitas es que nazca de nuevo tu espíritu. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al espíritu del hombre. El corazón del hombre es el espíritu del hombre, porque espiritualmente o como espíritu, el corazón del hombre tiene ciertas características, es decir, el corazón del hombre tiene cierto espíritu.
Voy a pedirle a Mibsar que nos lea Marcos 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En este otro pasaje, los fariseos, los seguidores antagónicos de Jesús, trataban de hacerle caer en alguna falta para sorprenderle. Y en este pasaje de Marcos capítulo 7, llegan los discípulos y empiezan a comer sin pasar por el ritual de lavarse las manos. Los fariseos le preguntan por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús le responde: nada hay fuera del hombre que pueda entrar en él, que lo pueda contaminar, sino lo que sale por la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Después les explica porque lo que uno consume como alimento, como bebida, va al intestino y sale a la letrina. Tiene un camino de salida, físicamente hablando. Más lo que sale por la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Si Mibsar nos lee el pasaje más adelante del versículo 20 al 23 en el mismo capítulo 7 de Marcos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la desobediencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú llevas una vida muy pulcra, muy santa, muy obediente, eres muy religioso, pero todo eso lo haces físicamente. Lo que necesitas es que tu corazón nazca de nuevo. Necesitas ser una criatura en la cual ya no existan los malos pensamientos, la lujuria, la mentira, la lascivia, los engaños, la hipocresía, el odio, el rencor, la ira, la insensatez, porque estas cosas anidan en tu corazón, y en tu corazón debe haber paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, las características del Espíritu Santo. Entonces Jesús le decía que debería de abandonar su antiguo espíritu y dejar que el Espíritu de Dios, que es una persona que tiene todas las características de Dios, simplemente lo que no tiene es un cuerpo, y todo objetivo de todo espíritu es descansar en un cuerpo. Cuestión que analizaremos en otro programa, el por qué un espíritu desea poseer un cuerpo. Entonces, una nueva criatura enfocada a no perderse, a no extraviarse, para que pueda tener la vida eterna, debe de ser poseída por una persona que es un espíritu. En este caso, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que tiene las características de paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Despojar su corazón de odio, rencor, ira, malos pensamientos, lascivia, insensatez, todas las características que no sean las características del Espíritu Santo, son características de cualquier otro espíritu. Entonces, una persona que nace de nuevo, el nacimiento espiritual se da en el corazón, porque todo lo que entra por la boca al intestino va y sale a la letrina, pero lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro tacto, es información que va al espíritu del hombre, que va al corazón, y no hay ninguna salida. Más cuando se acumula, solamente tiene una manera de expresarse, y de expresarse espiritualmente, expresarse neumáticamente. Y la forma neumática en la que el hombre se puede expresar es mediante el soplo, mediante la voz, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
lo más cercano que tenemos a conocer el espíritu de alguien es poniendo atención a lo que dice, a lo que sale por su boca. Podemos darnos cuenta de si una persona es nacida de nuevo simplemente al escucharla hablar. ¿Qué es lo que sale por su boca? Que nos podemos dar cuenta dónde están sus tesoros, dónde está su corazón, mediante lo que habla. Un futbolista va a hablar de fútbol, un sicario va a hablar de asesinatos, un mujeriego va a hablar de mujeres. Pero si Cristo vive en mi corazón, solamente voy a tener palabra de Dios para la persona que me escuche. Y el nacer de nuevo, espiritualmente, nacido del Espíritu, afecta directamente mi corazón. Y mi boca va a decir todo lo que en mi corazón anida. Y es muy interesante llegar a comprender a qué se refiere Jesús con el nacimiento en agua y con el nacimiento en espíritu. Quedan escasos minutos. Mibzar, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Pues, como todas estas veces que hemos venido aquí a platicar y a compartir, más que todo es un comentario, ¿no? Quiero decir que me siento humilde y la verdad siempre he encontrado algo nuevo que aprender aquí con todo lo que me compartes y nos compartes en general, porque es a todos. Y creo que es un tema muy profundo, como dices tú. Y pues bueno, simplemente, ¿qué puedo decir? Me siento humilde y sé que debo de seguir aquí pegado a la palabra. Uh-huh. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que Mibzar, ahí me causa mucho gozo escucharlo decir eso. No queda más que seguir, porque necesitamos perseverar, necesitamos no dejar las cosas truncas. Urge, es obligatorio para toda persona que discipula no quitar el dedo del renglón, no desanimarse, no dejar a las personas a cualquier que soltarles la rienda. No debemos de abandonarlos, no debemos de desesperarnos, debemos de tenerles el suficiente amor para ver cristalizado el objetivo, que ellos puedan llegar a consolidarse completamente en la fe, puedan llegar a ser también alguien que pueda discipular a otros, porque la Biblia nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el hoyo. Y ahorita en la actualidad es triste ver cómo personas que no están consolidadas andan haciendo actividades, cosas para los cuales se necesita una preparación excelente, una guía de maestros para poder realizar el trabajo, la obra, que no sea simple sensacionalismo, porque entonces sería totalmente vacío. En los tiempos de Jesús el sistema religioso ya estaba hecho, era un éxito total. Había convenciones, había conciertos, había actividad, pero un cristiano no te hace cristiano ir todos los domingos a la iglesia. Visité una iglesia hace un par de semanas, me invitó unas amistades y había una finalidad, un objetivo, una iglesia cristiana. Y al siguiente día la persona que me invitó me hace un comentario, me dice: oye, es que no te vieron Biblia. Bueno, para los que no me conocen, pues yo tengo dificultad visual, no alcanzo a leer, no alcanzo. Entonces las Biblias impresas que yo tengo, pues termino regalándolas. Me hago de Biblias y termino regalándolas. Y yo utilizo la Biblia en audio. Por ahí el hermano Obregón me ofreció darme Biblias en braille. Le digo, pues que yo no sé braille. Bueno, pues aprende y te doy unas Biblias en braille.
Y bueno, está la posibilidad, ¿verdad?, de aprender braille y que sea más fácil la lectura, ¿verdad? Utilizo el medio digital porque yo la estudio en audio, la escucho en videos, en YouTube, etcétera, etcétera. Y así la estudio. Todas las noches estudio la Biblia en audio. Me pregunta una persona, hermano, ¿y usted cómo le hace para empaparse de la palabra de Dios? Digo, no, pues en audio, o luego le pido a alguien que me la lea y trato de memorizar, lo analizo, estudio los contextos, me voy sobre la cultura y estoy siempre estudiando todos los días, todo el día. Cuando mis actividades no me alejan, pero la mayor parte del día estoy sobre la palabra. Y me dice esta persona, entonces no hay excusas. No hay excusas. Dios pone para cualquier persona aprender de su palabra de diferentes formas. Entonces, esta amistad que tengo me dice, es que no te vieron Biblia. Y todos te comentaron eso, sí. ¿Y qué te dijeron? Dice, no, pues que no eres cristiano. Caray, ¿por qué? Pues es que al cristiano se le reconoce o se le identifica porque trae una Biblia. Y yo le dije a mi amistad, pues a mí la palabra de Dios me dice que por sus frutos los conoceréis. Creo que se molestó, no me ha mandado un mensaje desde entonces. Y yo digo, pero ¿con qué facilidad el pueblo de Dios se lastima? Es porque no conocen la verdad. Es porque no han nacido de nuevo. Y es triste decirlo, pero el ir todos los domingos a la iglesia no es garantía de que hayas nacido de nuevo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el hoyo. Necesitamos ser personas que realmente hayamos aceptado seguir a Jesucristo, que realmente hayamos aceptado una vida nueva, fuera de tabús, estigmas sociales y religiosos. La religión es muy buena porque nos encamina a llevar una vida de reglas y lineamientos y modos de conducta, pero si no hemos nacido de nuevo, jamás vamos a poder llevar la religión a cabo, porque lo que el Señor quiere que hagamos es que nazca en nuestro corazón. Yo voy a obedecer porque nace en mi corazón obedecer. Voy a seguir las reglas porque nace en mi corazón seguir las reglas, no porque me obligan a hacerlo. Esa es la diferencia entre que nuestro corazón sea de un nuevo nacido a que sea nuestro viejo corazón. Y bueno, ya queda poco tiempo al aire. Le damos las gracias a Radio Fe, Estación Cristiana, por el espacio que nos brinda, por la oportunidad que nos da de compartir. A usted, público que nos escucha, gracias porque se toma su tiempo para permitirnos llegar a usted y poner un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado, y esperamos que haya sido de bendición esta transmisión. Los invitamos a conocer más de la palabra de Dios. Pueden comunicarse directamente con un servidor al WhatsApp 834-11-678-65, donde estaremos recibiendo comentarios, sugerencias, quejas, demandas, cachetadas. No se preocupen, nosotros no la regresamos, sino que ofrecemos la otra mejilla. Y les informamos que tenemos nuestras reuniones los domingos a las 9 de la mañana en la casa de un servidor, Químicos 208, Colonia Berta del Avellano. Los lunes por la noche, cada 15 días, tenemos un discipulado. Acabamos de terminar uno. Estamos por empezar uno con un nuevo tema en estos primeros días del año que entra. Y también con la noticia de que estamos trabajando ahí por la región de la Colonia Berta del Avellano, Gutiérrez de Lara, Colonia Modelo. En estos próximos días, ya, gloria a Dios, tendremos un local donde podremos estar atendiendo a todo el público, no solamente en nuestras reuniones de enseñanza bíblica, sino que tendremos también un apartado entre semana con diferentes actividades encaminadas también a la comprensión, enseñanza bíblica mediante alguna actividad para niños y adolescentes, tales como música, artes, dibujo, manualidades, apoyo académico, con el cual esperamos ser de bendición para toda la comunidad. No cobramos absolutamente ningún centavo. Usted puede acudir con nosotros en la referida dirección, el referido número telefónico. Si de repente no lo anotó,
puede también pedir informes a la página de Facebook Iglesia Renacer, Ciudad Victoria, Tamaulipas. También amablemente cualquiera de los que atiendan Radio Fe Estación Cristiana podrá proporcionarles el número de nosotros. Y bueno, nos despedimos de esta emisión, esperando que haya sido de bendición para ustedes, y los vemos, nos escuchan y los atendemos el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos has dado, por esta emisión, Señor, en la cual sabemos que tu presencia es tú con nosotros. Perdónanos cualquier, Señor, afrenta o cualquier falta de lucidez que haya sido permeada, Señor, mediante nuestra voz, mientras lo que se dijo, sabiendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te pedimos que nos sigas guiando por un camino de luz a llevar una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dificultades para el almacenamiento.